Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar ahora con un nuevo tema no nuevo tema, vamos a continuar ahora, pero a ver al clero regular, que espero que noten la diferencia, que estos grupos fueron muy importantes para la evangelización del resto de la población. Hola, buenos días, chicas, porque vimos que el clero secular solo se ocupó de las clases nobles, ¿no? De las clases españoles, criollos, y el resto de la población fueron educados por las órdenes regulares. En este mapa que ustedes tienen en la plataforma, a ver, permítanme a ver si... Chicas, quienes están en línea, ¿pueden ver un mapa? Sí, Miss. Gracias. Bueno, en este mapa están cómo se distribuyeron las órdenes regulares aquí en nuestro país. Es decir, quienes se encargaron de educar, ¿se acuerdan? Fue la iglesia. Mandan a estas órdenes, las más importantes son franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Los jesuitas son los últimos en llegar, los primeros son los franciscanos. Y vean, ¿no? Por ejemplo, los conventos dominicos están en amarillo, los agustinos en verde y los franciscanos en azul. Esto hasta 1570, este mapa. Aquí todavía no vemos a los jesuitas porque todavía no llegan, ellos llegan posteriormente. Pero, ¿qué es lo que les dice este mapa? Pues que les empezó como que más al centro del país. Ajá, muy bien. Nos dice Abby que la educación, sobre todo, es en el centro del país. ¿Pero por qué? Sí, porque, bueno, es que históricamente veo que en los mapas como que se concentra más ahí en esta parte que al centro del estado. Ajá, porque es a donde está la mayor parte de la población. Todavía el resto del país son comunidades que tienen muy poca población o están muy alejadas, ¿no? Vamos a ver, vean en el norte, ¿no? Y esto también, de alguna manera, refleja todavía lo que vimos en el siglo XIX con las guerras con Estados Unidos, cómo estas regiones son poco pobladas. ¿Qué otra característica pueden ver en este mapa? ¿Sí, Paola? Los franciscanos eran las escuelas, fue que fundaron más las escuelas porque se pone el rey mandó a los franciscanos para que pudieran Ajá, sí, y eso tiene que ver, si te fijas, los franciscanos son en azul, ¿no? Son los que mayores escuelas tienen. Bien, Paola, gracias. Otra observación. Ajá, los franciscanos están en azul. Fíjense los dominicos. Y están más hacia el sur, ¿no? Entonces vean, eso es bien importante para cuando tengan oportunidad de viajar, van a ver cómo los conventos del centro y del sur del país cambian, ¿no? ¿Sí? Bien, qué bueno que te lo preguntes. Eso es lo que quiero que hagan, esas preguntas son analíticas, y eso es lo que quiero que hagan cuando revisen los textos, investiguen. Es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son las diferencias entre la educación franciscana, dominica, agustina y jesuita? Afortunadamente en nuestro país, en nuestra ciudad, tenemos como ejemplo escuelas de todas las órdenes, iglesias de todas las órdenes, y bueno, porque Puebla, recuerden que fue un centro muy importante en la época virreinal, ¿no? Entonces, eso es lo que
vamos a ver, perdón, los dominicos, ajá, en el sur, y vean y los agustinos estuvieron más hacia lo que es, más hacia un poco hacia el norte. Bueno, pero acá, por ejemplo, vean que los franciscanos fueron los que llegaron más al norte, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con ustedes tienen ese mapa en la plataforma. Ahora vamos a empezar a ver la importancia de estas órdenes mendicantes. ¿Por qué se llaman mendicantes? Porque viven de limosna, ¿no? Entonces, para ellos va a ser difícil. No sé si cuando han ido a la Ciudad de México han visto este monumento a Colón, que es importante bueno, que tuvieron que quitar al pobre Colón, porque cada vez que es el 12 de octubre, no se acuerdan que lo iban a vandalizar, lo iban a pintarrajear, ¿no? Por esta mala interpretación de la historia. Y bueno, díganme si están de acuerdo o no. Mala interpretación de la historia de que se odia a Colón porque Colón fue el que descubrió América y con ello llegaron los españoles y destruyeron lo que era Mesoamérica. Sí está bien odiar a Colón por eso, porque vino a destruir lo que eran esta cultura mesoamericana. No, Paola, tú no estás de acuerdo. ¿Por qué, Paola? Porque Descubierto. ahora somos criados adentro y empezaron con la intención de las escuelas. Bueno, que había escuelas, ¿no? Y una gran educación, acuérdate, eran grandes astrónomos, grandes matemáticos, grandes arquitectos, o sea, eran también grandes culturas, ¿no? No, está bien, ¿no? Gracias, Paola, que nos ayude a reflexionar eso. ¿Tú qué opinas, Litsi? Te veo así con cara pensando. Hasta ahorita no se ha puesto, es fue diseñada esta escultura creo que es un escultor italiano, tiene gran valor artístico y bueno, lo están cuidando, ¿no? Que probablemente se vaya a un museo, pero bueno, lo que llama la atención es que están todos estos frailes que fueron importantes en la evangelización, ¿sí? Vamos a ver y bueno, en una tarea también les hice referencia, o hice una observación porque decía, bueno, si no hubieran llegado los españoles, seguiríamos hablando lenguas indígenas, no. Pero, a ver, hay que quitarnos esta idea de que las lenguas indígenas son atraso, ¿no? Las lenguas indígenas deberían respetarse porque son una cosmovisión del mundo, ¿sí? No hay que verla de esta manera de que el español es sinónimo de civilización, porque, bueno, ponemos a las lenguas y otras culturas como segundonas, ¿no? Con respecto a otras culturas. Si no hubieran venido los españoles, a colonizar, hubieran venido los ingleses o hubieran venido los holandeses. ¿Por qué? Porque durante el siglo XV y el siglo XVI, recuerden, en Europa, eso era lo que estaban haciendo, buscando rutas comerciales, colonizar. Pero lo más interesante es que la búsqueda de estas rutas comerciales, ¿para qué era? No era para encontrar oro o plata. Principalmente, ¿qué se buscaba? ¿Tú qué crees, Vianey? ¿Que invertían? Sí, pero más que territorios. Aliado. No, especias. Para comida. O sea, vean qué importante es la comida, ¿no?
los ingleses, holandeses, los españoles y los portugueses son grandes navegantes y están en busca. Recuerden que por eso Colón llega a América, porque como hay este conflicto en el Mediterráneo y no pueden pasar, la India es la rica en especias. Entonces quieren dar una vuelta más grande para poder llegar a la India, pero se topan con América, ¿no? Este continente que no sabían que existía. Aquí no encuentran especias, no somos, bueno, ¿cuáles son nuestras especias más famosas y más ricas que le aportamos al mundo? Especias. ¿Eh? No, esa no es especia, es o sea, dimos cientos de productos agrícolas, ¿no? Frutas y verduras, no, pero especias, ¿se acuerdan? Especias son lo importante. Y es importante porque a veces unas piezas por ejemplo, de alguna especia como, ay, no recuerdo cuál, si el comino o jengibre, costaba lo de 6 animales. Por eso es que decimos pagar en especie. Bueno, en francés, la traducción de pagar en especie es por eso, el valor de las especias. O, por ejemplo, todavía conocemos salario, que viene de sal, ¿no? Eso nos habla de la importancia que tienen estos productos. Pero a ver, chicas, ¿qué aportamos al mundo tan rico? No, pero especias. Y más importante que el frijol es el maíz. El maíz que despreciaban en Europa, la papa, bueno, que es de América, no es de México, originaria, pero también la despreciaban en Europa. O sea, ¿cómo iban a comer papa? Pero imagínense ahora, bueno, la papa les sirvió que la población muriera de hambrunas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero piensen qué sería Alemania sin sus platillos tradicionales que están basados en papa, ¿no? O la comida italiana, si le quitan a la comida italiana todo lo que viene del exterior, pues se quedan casi sin nada, ¿no? Entonces, no, a ver, es la canela y es la vainilla, ¿no? Que son, imagínense que le quitamos también a la comida mundial sin esto que también aportamos. Fueron pocas especias, pero fueron muchos productos agrícolas, ¿no? Muy importante, y bueno, frutas, verduras. Bueno, era tan caro y tan exótica, por ejemplo, la piña, que Carlos V la tenía en su casa, bueno, en su palacio, las ponían de adorno, porque era algo exótico, extravagante y bueno, era un gran símbolo de prestigio. Eso también es bien importante en esta época, el prestigio. Y recuerden que el prestigio se ve en la forma de vestir. En esta época no cualquiera puede vestirse como quiere. Tiene que vestir de acuerdo a su condición y clase social. Está prohibido usar, ¿no? Cosas que son de otras clases. Está muy controlado. Entonces vamos a ver que todo eso se aprende también en las escuelas, ¿no? Y tienen una gran misión. Fueron grandes pedagogos todos estos frailes porque lograron convertir al cristianismo a millones de pobladores que vivían en esta época, pero que además sigue un gran arraigo de este catolicismo en el país, ¿no? Entonces vamos a ver que lograron, vimos ya que pues fueran condiciones difíciles a las que se enfrentaron. Bueno, tenemos que los primeros en llegar a nuestro país, fueron los franciscanos, lo que es Mesoamérica, y llegaron principalmente a la Ciudad de México, a Puebla, a Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Jalisco y Michoacán. Posteriormente los agustinos, que también, bueno, aquí podemos ver, y como observamos en el mapa, en la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, y los dominicos en Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Entonces vemos que estamos, no puse a los jesuitas porque vamos a hablar particularmente de ellos por toda la importancia que tuvieron en la educación. Bueno,
Esto ya lo habíamos visto. ¿Cuál es el objetivo de las órdenes mendicantes? ¿Sí? ¿Perdón? No hay, No lo puse. bueno, la. Ajá, su para. Sí, no, ahorita lo pongo, a ver, y si pueden subirlo. Gracias, perdón, no me di cuenta de esto. Sí, ahorita doy una breve introducción y ustedes ya me van a explicar, ¿no? Es para ubicarnos. Entonces, el objetivo es la cristianización, o sea, hacer buenos cristianos, imponer nuevas costumbres, normas y también desalentar rebeldías, afianzar un nuevo orden ajeno a sus tradiciones locales y sobre todo educar con el ejemplo. ¿No? ¿Cómo se enseña a través de artículos de fe, hacer nuevos cultivos, técnicas de trabajo, cambio en los hábitos de consumo? Uno de lo cual creen que fue el hábito que trataron de desterrar primero los españoles. ¿Qué creen que prohibieron? Pues la carne humana, ¿no? Recuerden que se hacía pozole o tamales. Claro, que no se confunda y no se piense que cualquiera salía a comprar 1 kilo de brazo para hacer pozole, ¿no? Acuérdense que es ritual, ¿no? El consumo humano. Entonces, para ofrendar a sus dioses, desterrar eso fue bastante difícil, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos como muestra el catecismo de Fray Pedro de Gante, que fue uno de los grandes evangelizadores que protegió a los indígenas. Bueno, vamos a empezar. ¿Quiénes van a presentarnos a lo que hicieron los franciscanos? A ver, mientras, ahorita les pongo el link. Es en la semana 7, ¿no? Que estamos. ¿Saben qué? Para que sea más rápido, si me pueden subir en el link que está en la semana 4. Es que no, cambié apenas mi clave y no me acuerdo. Ajá, donde está para subir de infografía. Ahorita borro lo que está ahí. Ay, no, está. Permítanme, ahorita le. Bueno, como son 6 nada más para conservar sus trabajos, súbanlos a continuación, ¿no? Creen otras diapositivas. Por favor, perdón.
A ver por dónde nos van a llevar de viaje. ¿A dónde nos vas a llevar, Avi? Digo, perdón, Tamara. A la Ciudad de México, ¿qué convento o qué grupo? Ah, ok, bien, bien importante. ¿Viene también es a la Ciudad de México o a dónde? Sí, también. ¿También? ¿Alguien nos va a llevar a Oaxaca o a Michoacán? No, nadie, ¿por qué ni siquiera imaginando quieren salir, chicas? O Chiapas, ¿perdón? Sí, pero oiga, no nos han dicho todavía, pedí apoyo para el transporte, pero todavía no me responden, pero lo más probable es que no nos apoyen. El problema es que el transporte, pues sí nos sale caro, nada más para la mañana, ¿no? Lo que cobran, porque somos poquitas para ir. Pero lo que estaba pensando es que si no vamos a Huejotzingo, pues vamos al centro. Es bonito nuestro centro. Y van a ver, bueno, oigan, es más, no sé cómo andan de posibilidades económicas, pero que nos vayamos a echar un cafecito a un convento que es ahora el Camino Real. ¿Cómo ven? ¿Sí? Entonces, para que traiga, yo creo que con 100 pesos la hacemos. ¿Sí? ¿Sí? No, con 10 pesos ya no se compra nada, Litsi. A lo mejor en línea. ¿Ustedes, Lulu, escogieron a escuela jesuita? Sí. Ah, ok, entonces, vamos a empezar con los franciscanos. Ah, qué bueno que pusieron la imagen aérea para ver el tamaño que tenía. ¿Sí conocen el Carolino por dentro, chicas? ¿El Carolino sí conocen por dentro? Es muy bonito. También rentan el tercer patio para bodas, para que vayan ahorrando si se quieren casar también. No. Va a ser un fiestón. Bueno, a ver, ¿hay alguien que nos vaya a hablar de la educación franciscana? Sí, Paola, tú, ¿y a dónde nos vas a llevar? Texcoco, ah, perfecto. ¿Qué pasó, Lu? No sé, eso sí, fíjate que no sé, pero si quieres, subirlo en algún link, la actividad asíncrona, y ahí lo proyectamos. Ah, perfecto. Ah, gracias. ¿Ya subiste, Paola? Para que empecemos entonces con
está bien. A ver, ¿lo hiciste sola o con alguien? Ah, perfecto. Bueno, a ver, nos va a promocionar a ver a dónde, quién gana en vender su proyecto, a dónde vamos a ir a visitar, qué escuela virreinal, qué orden religiosa. Adelante, Paola. Bueno, es la escuela de Texcoco, que fue fundada en 1530 1523, que fue fundada por los franciscanos, que fue Fray Pedro, que fue la primera. Pedro de Gante. Pedro de Gante, que fue la primera escuela donde, como lo comenté hace rato, fue cuando fue la conquista, y de ahí el rey mandó a la primera escuela, y ahí es donde fueron los franciscanos a Texcoco, y ahí se quedaron en ese, en esa que es, antes era como una casa, se podría decir, donde estaba habitada por Nextahuapi, y era un palacio donde ahí fueron habitados, y ahí estuvieron y dieron al comienzo desde que llegaron a la escuela. Entonces, pues, Fray fue quien empezó a fundarla. Él fue el que empezó a dar las clases a todos los indígenas y les estaba enseñando a leer y a escribir de diferentes maneras, pero empezó con náhuatl. Entonces, después de eso, ahí en Texcoco, ahorita la conocen como la primera escuela o casa de. Está bueno, la conocen como muchas cosas, porque está como la casa de la cultura, la, la primera escuela, y tiene otro nombre, y es fue la capilla también, en donde ahorita está ubicada enfrente, ya la dejaron muy, se puede decir que muy sola, y ya está como más chiquita, pero está toda el abecedario de antes de los latinos, pero no está escrito correctamente, está escrito a diferentes maneras. El problema ahí es que como ya está un poco vieja, ya se está derrumbando poquito a poquito, como que ya no deja pasar adentro, solamente de afuera puedes ver hacia adentro, porque está como ya en cuestiones de caerse, ¿no? Qué triste, ¿no? Que haya pocos recursos para esos monumentos históricos. ¿Es todo, Paola? Bueno, gracias, Paola. Ay, gracias, chicas, siempre tan animada, sí. Bueno, pero no nos dijiste dónde está Texcoco. Está A ver, nada más para aclarar en lo que nos buscas a dónde está, eso es importante. Los franciscanos, cuando llegaron, se dividieron en las ciudades más grandes e importantes del centro, y estaba Texcoco, Ciudad de México, está también Puebla y Tlaxcala, ¿no? Entonces son estas primeras escuelas. Entonces vean el edificio, bueno, no lo tenemos completo, pero bueno, el comparado en Puebla fue Huejotzingo, que era el convento al que íbamos a ir, ¿no? Pero nada más, para que veamos, ahorita yo traigo unas imágenes de Huejotzingo, el tamaño que tiene el templo. ¿Alguien más de franciscanos? Chicas, ustedes, ¿qué orden? ¿Pero qué orden mendicante? O sea, ¿qué escuela?
Es de franciscanos. Aguas, chicas. Entonces, a ver, ¿ya subieron su imagen? Para que nos presenten. Sí, lo que ustedes, o las dos, adelante. ¿Qué faltó, Paola, a tu investigación? Ajá, entonces acuérdense, siempre esas preguntas que ustedes se deben hacer para que quede más completa. Sí, el lugar, ¿no estás hablando de un lugar? Ajá, también sabes qué te faltó, ¿qué enseñaban? Nada más nos hablaste de la lectura y la escritura, pero ¿qué más? ¿Cuáles eran los métodos didácticos de los franciscanos? Y también un poco para conocer la pregunta que plantea Maritza, ¿no? Que nos quede claro qué enseñaron para ver los demás, qué fue lo que enseñaron, cuáles eran los libros de texto, ¿no? De los franciscanos. Sí, pero bueno, está bien, chicas. Entonces esperamos al equipo de Vianney y Fer. Oh, bien, miren, ellos hasta nos traen el modelo en donde nos vamos a ir en el transporte, muy cómodas. Este colegio que nos van a presentar es también muy importante. Lo que sus compañeras plantea, a los indígenas les daba miedo cuando hacían las cúpulas, porque pensaban que se iban a caer. Y si se dan cuenta, todas las iglesias tienen grandes cúpulas, ¿no? Entonces, ay, qué bonito les quedó así en mini. A ver, adelante, a ver, ahora vamos a ver qué viaje nos proponen sus compañeras. Buenos días, chicas, ¿cómo están? Bueno, nosotros les venimos promocionando un viaje al Colegio de San Pablo, la Escuela de Artes y Oficios. Este colegio tiene el propósito Tuvo el propósito de proporcionar educación de nivel universitario, tanto a los miembros de la Compañía de Jesús como jóvenes pertenecientes a las clases pudientes de la Nueva España. Es jesuita. Yo pensé que era otro colegio, pero este es jesuita, ¿no? Bueno, ajá. Este viaje tiene la promoción de marzo del 20% de descuento. Visitaremos el Centro Histórico de México, el colegio actual que ahora es un museo, y el museo tiene el costo de 200 pesos la entrada, y aquí son careras. no, pero el costo es de 750 en nuestro autobús personal. Contiene las dos.
¿cómo se llama? Como a las 9 de la mañana. Cada vez bienvenida con una política como con botiquín de cualquier emergencia, con medicamentos que sean requeridos por si alguien ustedes varios maneos. Y otro botiquín de comida que se estaría dando a partir de las 2 de la tarde. Bueno, en el colegio así se miraba. Bueno, la verdad es que como parecía, eran como colores más oscuros, café, gris. Y suponiendo esto, es así al que vamos a ir. Y bueno, fue por... Era una institución educativa que se afiliaba a la religión del Orden de San Agustín y funcionó casi 3 siglos en este mismo lugar y fue considerado el mayor colegio que tuvieron las órdenes religiosas durante la Nueva España. Bueno, cuando vayamos empezando al museo, voy a hacer una pequeña introducción de lo que fue la historia de él, o del este colegio. Bueno, vamos a hablarles sobre quiénes fundaron, fue sus principios, también fue se les habla sobre la construcción, que fue en 1576 y 1603. También fue memorar sus edificios, lo barroco. Y también se les va a explicar su historia a detalle. Y bueno, al final, no sé, otra sorpresa, que de ahí salimos a la ciudad de Acapulco, ya que vimos la playa, es lo que tenemos en nosotros. Por eso va a estar. No, ya está muy barato ya para durar, con 700 pesos vamos a ir hasta Acapulco. No, También van a poder apreciar las materias que llevaba el instituto, que eran las artes, la biología, que se impartía en el. De una porque se acaban. bueno, es un colegio jesuita, está en el mero centro de la ciudad. Y bueno, vamos a hablar se caracterizó porque ahí se encontraron los mejores métodos pedagógicos de enseñanza, pero cuando lleguemos a ver a los jesuitas, vamos a ver por qué fueron tan importantes. Hay historiadores que dicen que se ha exagerado la contribución a la educación de los jesuitas, pero yo espero que con lo que planteemos, ustedes como pedagogas vean si es realmente una exageración, que fue la mejor, los jesuitas fueron los mejores en educación en comparación con las otras órdenes, o realmente sí contribuyeron de manera notable a la pedagogía. Bueno, ¿no tenemos ya más franciscanos? No, Itzel, tú, ¿qué orden mendicante? Ah, ya, es franciscano. ¿Puedes subirlo en otra tarea, en la actividad síncrona? A ver, para que nos presentes. Maritza, ¿tú qué? Ah, es jesuita.
también. Sí, y está aquí en Puebla, ¿no? En línea, chicas, ¿algún otro colegio franciscano? Hay uno que tiene servicio. ¿Cuál es? ¿Saben qué hubiera sido, qué hubieran agregado realmente en la experiencia de vivirlo en la época? Por ejemplo, el lunch, un lunch de qué se comía en la época virreinal, ¿no? ¿Qué más? Sí, o sea, sí lleva, o sea, ofrecer toda una experiencia virreinal, ¿no? Bueno, La comida también virreinal, ¿había lunch o no acostumbraban el lunch? ¿No? Lunch, pues vemos eso, la misma palabra nos los dice, ¿no? Es ya un término que viene es una palabra inglesa, entonces es una tradición que se incorporó hasta ahorita porque no había. Tú nos dices, Itzel. Bueno, mientras Itzel sube en esta parte de esta imagen, vean lo que aprendían a hacer los indígenas, a esculpir la piedra. Todo esto vemos esta influencia del barroco, y todos estos maestros se los traen de Europa, traen a los mejores escultores, traen muy buenos pintores para que les enseñen todas estas artes. Y lo más interesante es que muchos, después, algunos españoles que vinieron a enseñar, empezaron a tener recelo de algunos indígenas porque mostraban pues hasta habilidades mayores que los propios maestros y entonces ya no quisieron enseñarles para proteger sus empleos, ¿no? Entonces hubo muchas rencillas y muchos problemas también con las actividades que les mostraban. Itzel, ¿tú eres la que nos está subiendo la imagen 3? Sí. Ok, ya entonces se pudo acá. Algo que se les ha olvidado decir y que es muy importante porque fue objetivo de la educación, los franciscanos sabemos que es famoso por sus 3 nudos en sus cordones. ¿Cuáles son? ¿Qué significan? ¿No? Y que eso va a ser bien diferente, esa filosofía de vida, a los jesuitas y bueno, también a los dominicos. Los nudos son, bueno, es pobreza y castidad, ¿no? Entonces también va a ser uno de los objetivos enseñarles la importancia de, bueno, Jesús era pobre, ¿no? Todo este discurso, que vean cómo todavía hasta la fecha sigue estando presente. Oímos en los discursos, ¿no? Que se exalta y se romantiza la pobreza, ¿no? Como hay que ser pobres, somos más felices, ¿no? Bueno, ahí vean, todavía viene, es una enseñanza franciscana. No sé si en las novelas todavía se sigue exaltando la pobreza. Sí, ¿verdad? Vean, entonces, ¿cuántos siglos? Sí, es que es cierto, ¿no? ¿Cuántos siglos? Sí, ¿verdad? A ver, Itzel, ¿tú a dónde nos vas a...? Es la 3, ¿verdad? Sí. ¿A dónde nos vas a invitar? Al colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Ajá, hubieras escogido otro, de si ya hablamos en clase. Es que yo había escogido el que quería. ¿Sí? Bueno, a ver, adelante. ¿Por qué ya lo habíamos visto, Itzel? ¿Por qué lo vimos con las órdenes seculares?
Y ahorita lo vamos a ver con las órdenes regulares. ¿Por qué, Abby? No sé por qué era una de las escuelas para hombres en la educación. Bueno, Porque el clero secular se unió con el regular, ¿no? Y entonces crearon esa escuela, ¿ya? Pero estuvo a cargo del clero secular y también de los franciscanos. Bueno, adelante. pues este colegio inició en 1533 cuando los franciscanos comenzaron a enseñar gramática a las niñas indígenas. El colegio se inauguró oficialmente en 1536. A ver, pero trata de explicarles más que de leer. Sí, ok. Bueno, oficialmente se inauguró en 1536. Sus fundadores fueron Juan Antonio de Mendoza y Fray de Juan de Zumárraga. Bueno, pues, ¿por qué sería visitar el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco? Bueno, porque fue una de las primeras instituciones educativas mexicanas y latinas que brindaba un grado de conocimiento a la población indígena. Bueno, sí, se trabajaba más en los indígenas y en que tuvieran una educación superior. ¿Pero qué indígenas? ¿Todos los indígenas? No todos los indígenas, solamente se supone que eran los... La nobleza indígena. La nobleza. Y bueno, fue un gran centro educativo en México, por eso se considera una buena visita para ver cómo era. Bueno, no se puede entrar porque ya está, bueno, ya lo, ¿se llama? La fachada ya no está apta. La fachada no está apta para entrar, aunque la Remodelado, restaurado, más bien restaurado. restaurante pues, no todavía. Bueno, no está apto para que entre la gente. Bueno, no se considera que esté apto para que entre. Y bueno, en el recorrido sería, bueno, está el museo, luego la iglesia, está el museo de la caja de agua, se puede entrar, y la zona arqueológica de Tlatelolco, ya que está ahí, se más fácil. ¿Sí? Bueno, a ver, algo que señala que es bien importante tomar en cuenta para los franciscanos es esta educación masiva, por eso eran tan grandes. O sea, no educar en grupos pequeños, sino por eso hacían iglesias con atrios enormes. Si se dan cuenta, las iglesias más viejas tienen atrios muy grandes, ¿no? Porque ahí es a donde se enseñaba la doctrina cristiana, porque ahí es a donde hacían todos estos actos que vamos a ver qué es lo que veían, pero era de manera masiva, con esta idea de que eso iba a permitir un mejor aprendizaje. Bueno, pero los métodos franciscanos, la didáctica franciscana, ¿no encontraste, Itzel? ¿Sí? Bueno, oye, pues aquí te hubieras inventado, aquí sus compañeras van a llevar hasta Acapulco, aquí tú, digo, está bien, o sea, pues por lo menos te hubieras sacado de la manga algo más, de ahí tomamos el vuelo a Cancún, hubieras dicho, ya bien, el Spring Breaker, ¿no? Bueno, bueno, chicas, gracias, Itzel. ¿Alguna otra franciscana antes de que pasemos a... ¿No? En línea, franciscano. Bueno, vamos a terminar de ver estos huecos que quedaron de cuál fue los métodos franciscanos pedagógicos, ¿no? Bueno, a ver, la educación franciscana la dividieron en enseñanza primaria, ¿sí? La formación moral y la formación técnica.
Esto era importante porque para los franciscanos el objetivo de educar, además de cristianizar, era que el trabajo fuera importante, porque el trabajo los iba a quitar de los vicios y del ocio, pero también se dieron cuenta los franciscanos que era importante alejarlos de los españoles, porque los españoles sentían que iban a, o sea, como veían que los indígenas tenían, habían venido de una educación rígida y eran, pues, de una manera inocente, ¿no? No querían que aprendieran todas las perversiones de los españoles. Por eso trataron de mantenerlos alejados, ¿no? Entonces, bueno, trataban entonces de tener esta elevación moral, que quiere decir volverse cristianos, trabajadores, y a través de todos los oficios que les iban a enseñar, que esto les sirvieran para ganarse la vida, para que se lograra una estabilidad social, ¿sí? La educación, vean, ellos lo veían a través de los juegos y esparcimiento. Consideraban que era importante los juguetes para la educación en los niños y recuperaron algunos juegos como el patoli, que se jugaba en la época prehispánica, ¿no? Pero también construían juguetes en relación a las fiestas religiosas. Estamos muy cerca de una fiesta religiosa muy importante, que es la Semana Santa. ¿Qué figuras han persistido desde esa época? Pero ¿qué figuras que son muy que todavía en Puebla se hacen? Ajá. No es con la hoja del maíz. Las figuras que eran juguetes en esa época, que se hacen para Semana Santa, en esa época principalmente. Es de cartón, que huelen a baba. Los panzones de Corpus. ¿No los conocen, chicas? Váyanse vengan al centro de la ciudad. ¿En qué calle son, Itzel, te acuerdas? Que es muy famoso, donde establecen ese tianguis de los muñecos, de las mulitas, de los panzones de Corpus. Bueno, mi abuelita me decía que a ella le compraban su muñeca, o sea, esperaba esas fiestas para que le compraran su muñeca, pero los primeros meses nada más era para que la viera, ¿no? Los panzones de Corpus. Bueno, entonces, también los juguetes, sí, ya, sí, son muy, no, es que ya los hacen de otro material, y como yo soy más grandecita, yo todavía los olía de otros, y olían medio feos. No, el futbolito ya es. Ah, ya. Bueno, también las sonajas, las matracas, los muñecos en formas de Judas, ¿no? Y también las mulitas hechas con las hojas secas del maíz. Y bueno, también era importante los cantos y las piñatas para las posadas. A ver si alguien descubre en lo que investiga qué orden mendicante empezó con las posadas y en qué iglesia. Bueno, entonces aquí tenemos que para los franciscanos era importante las escuelas elementales, tenían que educarse niños y niñas en las escuelas, se llamaban escuelas de amiga o primeras letras. Se llamaban de amiga porque quienes enseñaban eran mujeres que sabían leer y escribir y que llevaban a los niños a sus casas y ahí les enseñaban, ¿sí? Y les enseñaban las primeras letras, pero sobre todo eran niñas, ¿no? Entonces no tenían, y esto es importante observar, no tienen una formación de maestros, simplemente saben leer y escribir y enseñan sobre todo a las niñas, estas escuelas amigas, ¿no? Después es las escuelas de humanidades, que es la enseñanza media, y ya vieron con la necesidad de que empezaron a ver los franciscanos que algunos niños mostraban talento,
Entonces vieron la necesidad de crear estos estudios universitarios, pero aquí ya lo hicieron solo para familias con prestigio. Aunque, bueno, vemos que sí, bueno, es importante. Aquí entonces, a ver, los franciscanos son la primera orden religiosa que llega entre 1523 y 1536. Recuerden que si la conquista se logró en 1521, bueno, fueron 2 años, ¿no? A los que pasaron para que se establecieran. Bueno, ya su compañera nos habló del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. El ingreso a esta escuela es de 10 a los 12 años, ¿no? Y bueno, eso ya lo habíamos visto. También, bueno, vimos esto, ¿no? El crear este cristianismo primitivo. Primitivo se le llama porque es un cristianismo original. Quieren rescatar algo que se está perdiendo en Europa. En Europa ya la gente no está con los valores de pobreza, todo el mundo quiere riqueza, todo el mundo quiere éxito. Vean, desde el siglo XVI. Entonces los franciscanos quieren recuperar estos valores de la pobreza y el trabajo. Y bueno, aquí como les decía, está donde se hicieron los primeros templos o conventos franciscanos. Este es el de Huejotzingo. Vean el tamaño y todavía cómo se conserva. Sí, esta es la entrada. Si comparamos con el de Texcoco, es más grande el que tenemos aquí en Huejotzingo y ¿a poco no está olvidado? ¿No? Bueno, olvidado en el sentido de que nadie va a visitar esta joya que tenemos. Este es otro de los, este es de Tlaxcala. Vean el altar, eso también se ha olvidado un poco, todos los retablos que tenemos en el país. O sea, tan solo en Puebla, Morelos, Tlaxcala, entrar a estas iglesias con virreinales, bueno, todo esto era lo que enseñaban a hacer a los indígenas, hacer las esculturas, hacer todos estos decorados. ¿Se imaginan el trabajo? Vean el tallado de las piedras, y si vamos al centro encontramos también una gran riqueza artística en las iglesias, ¿no? Era lo que aprendían a hacer los indígenas. Este es el convento de San Francisco de San José de los Naturales, que como habíamos visto, bueno, también fue muy importante porque se lograron formar grandes artesanos. Bueno, pero ¿saben qué también hicieron los franciscanos? A ellos se les ocurrió empezar a dividir a la población en República de Indios y República de Españoles, y tenían que estar separados. Puebla es un ejemplo de ello. Si ustedes piensan en el centro de la ciudad, antes el Boulevard 5 de Mayo, si lo ubican, ¿no? ¿Dónde está? Exacto. Ese lado ya era para la vivienda de los indígenas. Que ahorita es Analco, San Antonio, San José, y bien, Avi, si te das cuenta también, en cada barrio también se especializan en varias artesanías, ¿no? Está el de los cristales, está el de los herreros, está el de, ¿qué más tenemos? El Carmen ya era una zona marginal también de Puebla y era donde vivían los albañiles. Entonces se supone que los indígenas no podían pasar al centro de la ciudad más que para trabajar, ¿sí? Aunque no sé, por el puente de Bubas hay una casa muy grande y muy bonita, que es la de el puente de Obando. Esa casa era de la familia Obando y tenía lago en esa época, ¿no? Ah, sí, pensé que ya no sé, ya lo había, ya tiene un buen rato que no hay por allá. Bueno, era parte de la casa y vean, es importante el prestigio, mostrar la riqueza, ¿no? Pero desde ahí, desde esa época ya están ya estaban los túneles, ¿no? Bueno, sí,
está en Loreto. Hay uno ahí en Mero Loreto y sale por donde empieza el puente de la Calzada. Ajá. De ahí sigue uno de Chanenetla y sale por donde está el McDonald's de aquí de Loreto. Ajá. Y de ahí siguen de otros, están mucho más en las calles de Chanenetla que conectan de Sí, 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 están bien bonitos, ¿no? Como los han restaurado. Bueno, entonces, ¿cuál era la urgencia que tenían los franciscanos de recuperar almas? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque en Europa está creciendo el protestantismo. Entonces, bueno, América tiene, bueno, en este caso la Nueva España, se quiere reconvertir a estos indígenas para volver al cristianismo, ¿no? Empiezan a educar primero a la nobleza indígena, que eran los pipiltín, hijos de los nobles, porque, y esto fue algo que señalaba Itzel, que también es muy importante. La educación de la nobleza fue importante porque así les iba a permitir conservar sus privilegios y que no se rebelaran y que así convencieran al resto de la población, ¿sí? Vean, también fueron buenos etnógrafos para quienes llevan etnografía, porque antes de llegar a imponer estrategias innovadoras con qué cambiar la educación, ¿qué fue lo que hicieron? Empezar a recoger todas estas tradiciones prehispánicas para poder continuar las prácticas indígenas, pero con nuevos métodos, ¿sí? O sea, no desecharon completamente las prácticas indígenas, sino que las recuperan para este cambio pedagógico, ¿no? Entonces, ya los llevaban a las escuelas que eran los conventos, ya no era el Calmecac, ¿no? Los horarios. Iban a la escuela 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. En la tarde, pues tenían que ir a su casa a comer, ¿no? También les enseñaban doctrina, lectura y la escritura del castellano o del latín, pero recuerden, puse el latín entre paréntesis porque son solo los grupos privilegiados. También se empezó a escoger a niños cantores para la iglesia y tenían la obligación, los que iban a las escuelas, de difundir lo aprendido a sus comunidades. Sí, era una socialización o era una reproducción también de la educación. Bueno, acá tenemos muchos códigos. En este códice se puede ver, ¿no? Cómo se está enseñando a los frailes, aquí a los macehuales, que recuerden, era la gente común. Entonces, primero era misa, después de misa el catecismo, y también vean, tenían que regresar a su casa para aprender las labores de sus padres. Esto es importante porque aquí no hay libertad de que si es hijo de herrero, pues quiero ser carpintero. No, eres hijo de herrero, vas a ser herrero. O sea, se tenía que reproducir el oficio de la familia, ¿sí? ¿Y cuál era la didáctica? Como les había comentado, los eventos masivos, ¿sí? A todos se bautizaba a cientos en los atrios, la enseñanza era en las capillas abiertas, y esto, vean, esto lo hacían, ¿por qué? Porque así la gente estaba acostumbrada a sus rituales prehispánicos, entonces no les cambiaba ese ritual más que la forma, bueno, el contenido, ¿sí? También hacían representaciones dramáticas, pero ¿de qué creen que hacían las representaciones dramáticas? ¿Cuál creen que sean los temas? Y esto cambia la historia también, lo que hace el catolicismo, bueno, el cristianismo. ¿Qué tanto nos gusta ahora? El mal se castiga, ¿sí? ¿Y a poco no nos gusta eso? Vemos películas y si no se castiga a la malvada, no nos gusta la película o la telenovela, ¿no? Eso era antes, eso no fue así siempre. Si pensamos en los griegos, por eso se llamaban tragedias, porque las tragedias siempre terminan en tragedias, no hay un final feliz.
El cristianismo sí ahí cambia, por eso les decía que cambia la historia, porque ellos nos enseñan, viene el mensaje, ¿no? El pase lo que pase, vas a terminar, si eres bueno, teniendo un premio. Y eso era lo que se enseñaba. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, bueno, también entonces las oraciones cristianas eran con ilustraciones. Y bueno, los franciscanos iban a los pueblos hablando, llevando ilustraciones y pinturas para enseñar el catecismo. Este ejemplo es al que me refería, que Fray Luis de Caldera, para explicar lo que era el infierno y lo que la gente sufría en el infierno, arrojó animales vivos en un caldero de agua hirviente, ¿no? Entonces, además, muchas de las iglesias, vean los cuadros, chicas, que hay, ¿no? Y muchos son de sufrimiento. Entonces, esto también era pedagógico, ¿no? Todo lo que veían en la Ciudad de México, hay templos que en las calles se pueden ver también imágenes del infierno labradas en la tierra, ¿no? Entonces, era una señal de que pórtate mal y pues te vas a ir al infierno. Bueno, la enseñanza de oraciones era a través de cantos y sonsonetes, que algunas iglesias todavía, bueno, ahora ya generalmente son con cantos, ¿no? Pero tenía un sonsonete todas las oraciones y era la manera en cómo aprendían. ¿Qué se enseñaba en las escuelas? ¿Cuál es el currículum? Gramática latina, la morfología, sintaxis, retórica, geografía, historia, literatura, lógica y filosofía, ¿no? Eso podemos ver ya, sobre todo, en las escuelas de humanidades y las superiores. Como vimos, destacaron grandes latinistas, traductores, intérpretes. También fue importante porque tuvieron grandes bibliotecas y también fundaron numerosas escuelas de primeras letras, ¿no? Bueno, vimos que la escuela de Santa Cruz de Tlatelolco, entonces, que fue la más importante de los franciscanos, bueno, de ahí salieron excelentes jueces, gobernadores, intérpretes y colaboradores de los frailes. Acá vean, uno de los templos, cómo las imágenes son bien importantes, ¿no? Porque en la enseñanza no todos saben leer y escribir, pero siempre no, bueno, tal creo que no se puede apreciar muy bien, pero ¿qué vemos en la enseñanza qué vemos en estas imágenes? ¿A qué hacen referencia? Ajá, es el cristianismo, ¿sí? Entonces, todavía se conservan en muchos templos y bueno, este es el de Huejotzingo. Este es muy importante a nivel mundial porque están los 12 franciscanos que llegaron. Pero además, bueno, es hacer las pinturas que todavía sobresalgan, bueno, es importantísimo, ¿no? Otro colegio del que no me hablaron fue el de San José de los Naturales. Esta fue la escuela franciscana más importante por la formación artística que tuvieron los jóvenes, ¿no? Especialmente, bueno, en pintura, en escultura y en dibujo y en música. También fundada por Fray Pedro de Gante en Texcoco. Y colaboraban junto con otros colegios como el de Tlatelolco y fue como hicieron este libro que se encontró en el Vaticano, ¿no? Entonces, bueno, en esta escuela se enseñaron sobre todo oficios artísticos, llegó a tener más de 1000 alumnos y la producción fue en gran parte de objetos religiosos, ¿no? Lo que se hacía era un centro artístico por excelencia, ahí se enseñaban todo lo que en Europa se estaba haciendo, se enseñaba acá en América. Señalaban que cuando venían algunos funcionarios españoles, se sorprendían de ver la riqueza artística que había en las iglesias, ¿no?
Entonces también enseñaron a dibujar y a forjar hierro, carpintería, albañilería y sastrería. Es importante la albañilería porque vean, se traen todas las técnicas europeas de construcción, que es diferente, ¿no? A lo que se hacía en las pirámides. Ahora este tipo de iglesias, no sé si ustedes, por ejemplo, algunas de las iglesias que presentaron, bueno, o que entren en la ciudad, no se sorprende de ver lo altas que son, ¿no? Las cúpulas enormes, el peso que tiene y que no se caigan, ¿no? Entonces es impresionante, además no tenían grúas, imagínense cómo construían. Aquí en Puebla tenemos el mito de que los ángeles subieron la campana, ¿no? Pero si han visto, piensen cómo subieron la tremenda campana, el peso en esa torre, ¿no? O sea, realmente es impresionante todo lo que enseñaron a hacer, ¿no? Y en la educación femenina, bueno, los franciscanos se trajeron a un grupo de mujeres españolas para que enseñaran también a las mujeres ser sumisas, abnegadas, cómo ser buenas esposas, ¿no? Ya que ellos no establecieron, si se dan cuenta, los franciscanos, escuelas para mujeres donde les enseñaran otra cosa que no fuera hilar, bordar y sobre todo escuelas amigas, ¿no? Vamos a ver si las otras órdenes franciscanas sí lo hicieron. Los franciscanos no. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de una escuela bueno, de un convento franciscano. Si lo ubican, es una de las grandes joyas en el mundo. Es aquí en Puebla. No es la Capilla del Rosario, que es muy parecida. Es la de Santa María Tonancintla. Está muy cerca a la de San Francisco de Ecatepec, que también por dentro es preciosa. Esto es barroco, pero también estilo artístico churrigueresco, que está lleno de... Si se dan cuenta, el barroco, ¿por qué se caracteriza? Por estar lleno de adornos. Vean, casi no hay espacio en donde no haya un adorno. En la comida podemos ver el barroco en esta época. Dígame un platillo de esta época barroco. Sí, los chiles en nogada. Porque no se inventan para Iturbide, ya existen antes de Iturbide. Porque es barroco. Está adornado el chile, o sea, está retacado de una comida que está llena de ¿qué? No solo de carne, no solo de especies, fruta, ¿qué más? Dulce, salado, o sea, está lleno de sabor. El mole poblano también, o sea, tiene innumerables también dulce, salado. Eso es lo barroco, ¿no? Cargado de muchos elementos. Entonces vemos que, y bueno, en la música también hay música barroca, que son estos estilos que también tienen, que van como muy rápido. Bach es el ejemplo, bueno, Bach es europeo, ¿no? Pero también, ¿no? Vemos todas esas partituras llenas de sonidos. Eso es lo barroco. Entonces, es hermoso todos los templos que nosotros tenemos con estos altares y retablos que son muy parecidos a lo que se da en Europa, ¿sí? Si nosotros, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay técnicas que se utilizan para hacer en algunas ciudades de España y mandan a los artesanos y construyen, a veces las segundas iglesias que hacen después de las importantes de España se hacen aquí en la Nueva España, pero aquí tenemos la fortuna de que se hacían aquí en Puebla. Por eso es que tenemos iglesias muy bonitas, que son muy parecidas a lo que se puede ver en Sevilla, por ejemplo, ¿sí? Son las mismas técnicas, los mismos estilos. Claro que a veces toman su peculiaridad algunas de estas iglesias,
pero esto es lo bonito, ¿no? Todo esto, entonces es lo que aprendían a hacer los indígenas. Estoy trayendo estos ejemplos de escuelas franciscanas porque vamos a ver, y bueno, es algo que ahorita quienes nos presentaron no se metieron al interior de las iglesias, ¿no? Solo nos presentaron el exterior, pero el interior ahí es donde está la gran riqueza de todo lo que hacían los artesanos. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna pregunta sobre los franciscanos? Perdón. Litsi, ¿algo que querías comentar? Aquí, bueno, como les comentaba, en esta iglesia de Santa María, acá Tonantzintla, los angelitos tienen las caras de los indígenas, o sea, ellos se apropiaron, no quisieron hacer el querubín güero de ojos azules y rizos dorados, sino que son angelitos cachetones, morenitos, ¿no? Algunos con rasgos indígenas. Y bueno, hay muchos estudios muy interesantes sobre este templo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que destacar de la educación franciscana? No, bueno, vean que les faltó en la investigación muchísimo que presentar porque no presentaron métodos, didáctica, ¿no? ¿Cuáles son los libros de cajón que se ven para la educación básica? ¿Sí? Más que la Biblia no leen, son los catecismos, ¿no? Que se hacen explícitamente para enseñar a los indígenas, ¿no? El catecismo del padre Ripalda es el más famoso y bueno, gracias a la imprenta, las escuelas cada niño podía contar con su libro. A ver, es bien importante porque la producción de libros es muy cara, la producción de papel es muy cara y también los libros en esta época no se pueden reproducir como de manera fácil. Los impresores son gente que tiene por cédula real el que pueden imprimir libros, pero la Inquisición es quien está generalmente revisando, ¿no? ¿Qué libros se permiten o qué libros no se permiten? Si ustedes van a la biblioteca de la Fragua, que está junto al Carolino, ahí en la exposición van a ver libros que, bueno, son de la época, pero como muchos son censurados, están todos rayados de lo que no se puede leer, ¿no? Entonces, por eso es bien importante las bibliotecas para el aprendizaje por todo lo que se trae de Europa. Y bueno, también algunas familias tienen bibliotecas y también ese símbolo de prestigio, ¿no? En esta época es muy importante y la gente tiene prestigio. ¿Y saben qué también es prestigioso para estas familias? El tener apellido. Los Obando, de los Montero y ese tipo de apellidos que todavía persisten, pero la gente pobre, la gente común, no tiene apellido. Por eso es que, y esta creo que es otra tradición que todavía se oye mucho en las comunidades, decir es hijo de Pedro, es hijo de Martín, y de ahí vienen estos apellidos como Pérez, es hijo de Pedro, Pérez, Martín, Martínez, Sánchez, hijo de Sancho, pero Sancho como nombre, no como lo conocemos hoy, ¿no? Y García también viene, ¿no? Y había un dicho en la época que decía, el que apellido no tenía, se apellidaba García, ¿no? Que es uno de los apellidos más comunes desde la época y actualmente, ¿no? Entonces el apellido es símbolo también de prestigio, que todavía es algo que conserva, bueno, que se sigue conservando, ¿no? Los apellidos tienen prestigio. Bueno, chicas, espero que quien nos hable de las otras órdenes puedan hablarnos un poco más de cuestiones pedagógicas. Hasta luego.